todos ustedes. Mi nombre es Germán Gerardo Montaño Escobar, soy pastor de Sama, el lugar de su presencia, León, Guanajuato. Y en este momento quiero compartirles una palabra que va a ser de mucha bendición, dado el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, pues comencemos. Todos conocen la pandemia, el coronavirus, o lo que se está anunciando a nivel mundial. Y he oído bastante en las redes sociales, en las noticias, acerca de que si es un castigo de Dios, que es un castigo divino. Y yo quisiera mostrarte hoy que más que un castigo divino es parte de la maldad humana. Y no tiene que ver mucho con que el Creador siempre nos esté castigando, sino más bien con que nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado mal. Voy a permitir leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional, que habla acerca de la magnitud de la maldad humana. ¿Y qué es la magnitud? La magnitud tiene que ver con el peso, con el tamaño y con la extensión o el alcance. Y puedo decirte que la maldad humana comienza consigo mismo, o sea, con el cuerpo. Muchas veces tratamos mal el cuerpo, no cuidamos el cuerpo, pervertimos el cuerpo, castigamos el cuerpo de muchas maneras. Hay muchas situaciones que se presentan en tu vida, como son la depresión, la tristeza, la falta de perdón, estrés que muchas veces vivimos desde los 20, 30 años y que posteriormente se convierte en una enfermedad a los 50, 60 años. Es decir, se paga una factura por tratar o maltratar tanto el cuerpo, con desvelos, con excesos, con situaciones humanas. Son muy humanas, es cierto, pero el exceso siempre es malo, y la situación en la que tú también exageres el cómo maltratas tu cuerpo, lo alcoholizas, lo drogas, lo llenas de tabaco, lo llenas de sustancias tóxicas, todo eso es parte de un daño que se está haciendo a sí mismo. También hay un daño o un pecado en contra de las personas cercanas. Lamentablemente siempre es en contra de los más cercanos. Dice Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero parece que nosotros estamos odiando cada vez más a la persona más próxima o a la más cercana. Y quiero decirte que muchas veces las heridas más profundas o los pecados más graves del ser humano son contra las personas que te deben amar, o que te deben cuidar, o que deben de responder por ti. Actualmente vemos excesos de padres contra hijas, contra hijos, situaciones que están pasando en la tierra, en el mundo. Hijos también asesinando a sus padres. También vemos incluso gente religiosa que debía de cuidarte y te está maltratando o está haciendo algo que es indebido. Y toda esta maldad humana está teniendo una magnitud, un alcance cada vez más grande. De ahí al prójimo se convierte en un daño social, en un daño a las personas. Creo que ahorita vivimos una situación muy egoísta. Los países, cada quien busca su propio beneficio, buscan ayudar a su propia gente. Hay países más fuertes, más débiles, y en esta pandemia mundial, pues los más débiles son los que más sufren. Las personas que son de países más poderosos, podemos decir que los cuida su gobierno o que los defiende su sociedad, pero hay una situación muy egoísta que muchas veces termina en guerras como la Primera, Segunda Guerra Mundial y las guerras que ha habido hasta hoy. Entonces vivimos en un mundo cuya magnitud o alcance de la maldad, como dice Génesis capítulo 6, cada vez es mayor, es más grande. Esa es parte de la culpabilidad del hombre, y no tiene que ver con un Dios que nada más está viendo en el cielo qué hacemos para castigarnos, sino con una situación en la que nosotros hemos incurrido, tenemos libre albedrío, decidimos, podemos decir que buenas decisiones, buenos futuros, malas decisiones, malos futuros. Y yo conozco, y creo que tú también conoces, a mucha gente que se ha buscado su propio mal. En este momento, pues estamos en una situación grave a nivel mundial, pero también una situación de mucho egoísmo, de cada quien va a ver por sí mismo.
Entonces, realmente la situación o la magnitud es muy delicada, y a mí lo que me estremece mucho es que le partió el corazón, dice la NBI, por eso te la leí, dice la versión Reina Valera, le dolió en su corazón. Le haya dolido en el corazón o haya partido el corazón de Dios, creo que es una situación que suena realmente a lo que Dios siente por nosotros. Él siente amor, Él siente ternura, Él siente pasión por la gente que creó, pero nosotros en el libre albedrío que Él nos dio, hemos decidido de continuo el mal. Y bueno, pues hablar acerca de este tiempo, del tiempo que estamos viviendo, que son los tiempos finales. Quisiera leerte también, pero en la versión Reina Valera, quisiera leerte Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia. Cuando habla la escritura de bestias, habla de naciones que son bestiales, que si tú te fijas, cada nación tiene una bestia como logotipo, como si fuera la bestia que representa su nación, como Estados Unidos el águila real, México el águila devorando la serpiente, Grecia un leopardo, Inglaterra un león, Francia un gallo, etcétera. Entonces, cuando la Biblia dice que vi una bestia, habla de naciones bestiales, naciones cuyo propósito principal es el propósito bélico, el propósito de las armas, del armamentismo y de la guerra. Entonces dice: vi subir una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí quiere decir que los cuernos son símbolo de autoridades. Había 2 autoridades, y hablar como dragón significa hablar grandes blasfemias y grandes cosas. Quiero decirte, y no tengo temor a decirlo, que los líderes mundiales cada vez hablan más acerca de guerra, de egoísmo, de situaciones en donde no les importa la raza humana, el genocidio, etcétera, etcétera. Ya lo vimos con el famoso Hitler, que podíamos decir que era un cuerno que hablaba como dragón, porque habló cosas grandes de destrucción, de situaciones que, bueno, ya vivimos, pero que lamentablemente se seguirán repitiendo en la historia humana. Dice aquí: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, de la primera nación que tenía poder o que tenía fuerza, en presencia de ella. Esto nos habla acerca de una confrontación entre 2 naciones, como la que estamos viendo, y lo digo abiertamente, entre China y los Estados Unidos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí quiero decirte que cuando hay una alianza entre naciones bestiales, son alianzas que tienen como fin encumbrar a esas naciones, pero no les importa precisamente el destino de los demás países, sino muchas veces las naciones que son enemigas hasta llegan a aliarse, llegan a unirse, pero no se unen para lo bueno, sino se unen para conquistar, para colonizar o para repartirse las riquezas de los países. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los moradores. Creo que el versículo 13 puedes asociarlo con el alcance de la ciencia hoy. ¿Cómo es posible que descienda fuego de la tierra, del cielo, a la tierra, como sucedió en el caso de Hiroshima? No quiero ahondar más, pero hoy el ser humano cada vez tiene un poder más fuerte sobre la tierra, como está describiendo el Apocalipsis, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí estamos hablando ya de una religión ecuménica, una religión mundial, una religión que se está promoviendo para